Proyecto final, gestión de producción. Presentado por Luz Adriana Ramírez Rincón, tutor Gerson Orlando García, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAR, Bogotá, diciembre de 2016. Los objetivos de este proyecto son: objetivo general, proponer un plan de mejora en el proceso productivo de moldeo por inyección, aplicando las competencias en gestión de producción. Objetivos específicos: elaborar la ficha técnica del proceso productivo de moldeo por inyección, diagnosticar la situación problema del proceso productivo del moldeo por inyección, establecer acciones que solucionen los problemas de calidad del proceso de moldeo por inyección, establecer acciones de mejora para reducir tiempos que se traducen en minimización de costos. Vamos a ver la ficha técnica del proceso que se seleccionó, que es el proceso productivo de moldeo por inyección. En este proceso de moldeo por inyección se funde el plástico en un extrusor y se utiliza el tornillo del extrusor para inyectar el plástico en un molde donde se enfría, es decir, se fabrica una cavidad cuya forma y tamaño son idénticos a los de la pieza que se desea obtener. La cavidad se llena con plástico fundido, el cual se solidifica manteniendo la forma moldeada. Entonces, los subprocesos que componen este proceso entonces son la preparación del material, para lo cual tenemos que tener en cuenta las condiciones de preparación, los materiales. Seguido a esto se prepara el molde teniendo en cuenta la temperatura. Luego se prepara la máquina, debe haber una máquina estabilizada y luego se inyecta. Tenemos que tener en cuenta las condiciones del inyectado, los controles de inyección, los canales y las piezas plásticas. Entonces, las materias primas y el producto final de este proceso sería el polímero fundido como materia prima para producir pallets, juguetes y envases plásticos. Las características del mercado objetivo son maquinaria de plásticos, sectores como la automoción, la construcción, la electricidad y la electrónica, el embalaje de alimentos y bebidas, el sector farmacéutico, la juguetería, entre otros. El mercado objetivo, como se observa, es bastante amplio y ambiguo. Las razones de la elección del modelo es porque es interesante por la variedad de productos que resultan del moldeo por inyección, desde componentes de ingeniería de alta precisión hasta botellas desechables. Además es un proceso sencillo, aparentemente, pero que al analizar con profundidad se observa la necesidad de aplicar gestión en la producción. También se tuvo en cuenta que conforme más tecnología consume el hombre, más crece y necesita de la industria del moldeo por inyección. Entonces, este es un diagrama donde podemos encontrar una propuesta de plan de mejora para este proceso. Entonces podemos ver que está el moldeo por inyección y que tenemos que tener en cuenta la generación de historial de las variables del proceso, que es la reducción en tiempos de arranque del proceso, la generación de conocimiento del comportamiento de la pieza plástica por efecto del proceso, la independencia de la planta por los expertos ajustadores del proceso, la reducción en daños de las herramientas, moldes, boquillas, la reducción en los procesos de control de calidad y liberación de productos. Tenemos que tener en cuenta el equipo periférico para la optimización de uso de termorreguladores, cargadores, etcétera, y generar un ahorro energético. Tenemos que tener en cuenta la recepción de materias primas, que sería la determinación de variables morfológicas del material. Entonces, con la definición de las variables reológicas de un material, se abre la caja negra, que significa conocer qué es lo que vamos a usar y usarlo de la mejor manera. Nos obliga a utilizar sistemas muy simples para el control del proceso. Las empresas que sintetizan materiales plásticos tienen reómetros porque no definen cualidades viscosas en los certificados del lote. El índice de fluidez es una medida muy imprecisa del comportamiento viscoso de un material plástico. Tenemos que tener en cuenta el certificado de recepción de materiales, donde podemos tener en cuenta el aumento en los controles y retenes de calidad de los productos por desconfianza en ellos,
aumento del scratch por desconocimiento real del estado del material suministrado. Entonces, el diseño actual de la máquina de moldeo por inyección ha sido influido por la demanda de productos con diferentes características geométricas, con diferentes polímeros involucrados y colores. Además, su diseño se ha modificado de manera que las piezas moldeadas tengan un menor costo de producción, lo cual exige rapidez de inyección, bajas temperaturas y un ciclo de moldeo corto y preciso. A primera vista, el proceso de moldeo por inyección parece ser relativamente simple. Un molde es creado para formar la pieza que se quiere producir. El plástico fundido es inyectado en el molde y la pieza se expulsa cuando está suficientemente fría. A pesar de su aparente simplicidad, hay factores que complican significativamente el proceso, como cuáles. Entonces, para eso podemos ver que las propiedades del material, los polímeros termoplásticos para el moldeo por inyección generalmente pueden ser clasificados bien como materiales semicristalinos o como materiales amorfos. Ambos tipos de materiales tienen comportamientos termorreológicos complejos que impactan significativamente el proceso de inyección y la viabilidad de manufactura de la pieza. Adicional a esto, tenemos la complejidad geométrica del molde. Por lo general, las piezas moldeadas por inyección son estructuras de pared delgada que pueden ser extremadamente complejas en su geometría. Rellenar los moldes que producen este tipo de piezas requiere de altas velocidades de inyección, lo cual resulta en altas tasas de cortante y en cambios dinámicos de las propiedades del polímero a medida que fluye. La optimización del proceso y la estabilidad. Una vez el molde está produciendo, puede dificultarse el mantener las condiciones del proceso estables para producir partes de una calidad aceptable. Esto quiere decir que pequeñas desviaciones en las condiciones del proceso pueden afectar negativamente la calidad final de la pieza. Existe una gran probabilidad que la calidad de las piezas se salga de los límites establecidos debido a variabilidad de las propiedades del material, al cambio en las condiciones ambientales y probablemente a las características de la máquina. Optimizar el proceso de diseño a manufactura disminuye el costo de desarrollo y fabricación, mejora la calidad de las piezas plásticas y reduce el tiempo de puesta en venta de un nuevo producto. Por tanto, se propone un plan de mejora que consiste en optimizar el proceso de diseño de manufactura de piezas plásticas moldeadas por inyección, implementando una herramienta de ingeniería asistida por computador. El diseño asistido en plásticos agrega una cantidad significativa de valor al proceso en general. Consideramos que la herramienta propuesta en plástico serviría para determinar el espesor de pared óptimo de un diseño de pieza dado, o para determinar la viabilidad de manufactura de detalles como una costilla delgada o un repujado grueso. También puede usarse para determinar el perfil óptimo de enfriamiento de un molde de inyección o para encontrar el conjunto ideal de condiciones de procesamiento para una combinación molde-máquina-material. El plan de mejora se propone la programación basada en ruta crítica. Para desarrollar el plan de mejora, acudimos al método de la ruta crítica como proceso administrativo de planeación, programación, ejecución y control para establecer el tiempo que utilizaremos en el diseño asistido por computador. Es decir, además de proponer un diseño asistido por computador, proporcionamos la secuencia óptima de actividades y tiempo para ello. Se iniciará a elaborar el tema con los pasos para la obtención de un molde y procesos para la fabricación. A continuación podemos ver la lista de actividades que se tienen en cuenta en el proceso de moldeo por inyección. Entonces, está la entrega del proyecto, análisis del dibujo, diseño del dibujo en 3D, diseño del portamolde, búsqueda de densidad de acuerdo a norma, cálculo de masa y volumen, cotización de costo, aprobación del diseño, selección del tipo de inyección, solicitud de material, programación para simulación del molde, dimensiones de corte, realización de molde en metal como prueba, poner en inyector, proceso de inyección, detalle de la pieza, empaquetar y entregar. Entonces ahí en esta tabla también vamos a encontrar las secuencias en que se maneja cada proceso. Seguido a esto vamos a ver el tiempo de cada actividad, entonces están numeradas como en la tabla anterior
vamos a ver la secuencia, el tiempo óptimo que manejamos, el tiempo medio y el tiempo pésimo de estas operaciones. Entonces, ya teniendo en cuenta la fórmula PER, que relaciona los tiempos anteriormente, obtenemos el tiempo estándar. Entonces, donde O es el tiempo óptimo, M el tiempo medio y P el tiempo pésimo. Entonces, igual vamos a encontrar las actividades organizadas como en la tabla anterior, la secuencia que se maneja para poder llevar a cabo cada actividad. Está el tiempo óptimo, el tiempo medio, el tiempo pésimo y el tiempo estándar ya calculado. Entonces, en esta podemos ver el camino crítico para determinar el tiempo estándar. Y en la siguiente, igual podemos ver el camino crítico para determinar el tiempo estándar. Entonces, de acuerdo a todas estas operaciones realizadas, se concluye que trabajaremos la propuesta de diseño asistido por computador a tiempo óptimo. Las conclusiones de este proyecto son que al integrar un programa de diseño asistido por computador se ahorraría tiempo y dinero en productos defectuosos. Se establecerían unos límites para el proceso de modo tal que la habilidad y la capacidad del mismo se visualicen en 3D de una manera más científica que reemplace la aproximación tradicional de prueba y error. La información proveída al software incluiría la especificación de la máquina, la geometría del molde y las propiedades del material. Como salida se obtendrá las condiciones sugeridas de proceso para lograr calidades aceptables de pieza. Del mismo modo se establece la secuencia de tareas y el tiempo óptimo de ejecución con las mismas como propósito de mejora en la productividad del plan de acción. Las referencias que se tuvieron en cuenta para la realización de este proyecto es cómo optimizar el diseño y manufactura en el moldeado por computador y calidad del moldeo por inyección. Gracias por su atención.